Escuchábamos al doctor Leonardo Viteri haciendo referencia justamente a nuevas pruebas en el caso en contra de Daniel Mendoza. Y ahora conectamos directamente y saludamos de la manera más comedida con el doctor Diego Delgado. Siempre es un placer poder saludarle, doctor. Buenas noches. Bienvenido a través de Radio Colosal. Varios temas. Arranquemos con la litis que existe en este instante entre el Consejo Nacional Electoral y Contraloría. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Bienvenido a Radio Colosal. Un gusto. Muy buenas tardes, un agradecimiento por la entrevista y un saludo respetuoso a todos los distinguidos radioyentes. Mire, yo tengo la impresión que lo que están peleando en el fondo es garantizar a quién quieren elegir presidente de la República. Puede resultar esto un poco exagerado, si cabe el término, pero usted sabe que en el Ecuador no respetan los resultados electorales. Existe una mayoría que controla el Partido Social Cristiano con el correísmo y que se distribuyeron políticamente conforme los resultados lo evidenciaron en el proceso electoral del día 24 de marzo del año 2019. Y entonces están en la pelea por conservar esa mayoría que le permitiría, por ejemplo, tener alguna opción el caso del candidato Jaime Nebot. Entonces ellos tienen una mayoría de 3 miembros y en esos 3 miembros está exactamente la doctora Diana Tamaín, está el candidato del Partido Social Cristiano, que lo acogió el doctor Julio César Trujillo del Consejo de Participación, y que además no pueden ser parte de este Consejo Nacional Electoral. Vale la pena indicar que el artículo 210, inciso tercero, de la Constitución de la República de manera expresa prohíbe de que exista la reelección a los miembros de los cuerpos colegiados que designa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El artículo 210, inciso tercero, señala que quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos. Por lo tanto, la doctora, Atamaín, al igual que el ingeniero José Cabrera Zurita, ellos eran parte del Consejo Nacional Electoral en la que estuvo, no lo olvidemos, presidido por el doctor Gustavo Vega. Mal podían ser elegidos si el artículo 210 expresamente lo prohíbe. Y al prohibirle incluso, recuerde usted que están incursos en casos de otras inconstitucionalidades. Violan el artículo 424, el 425, el 426, el 82 y el 11 de la Constitución. Para solamente darle una referencia, mire usted lo que dice el artículo 424. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Que carezca de eficacia jurídica significa que es nulo, de nulidad absoluta, que no tiene ningún valor jurídico. Por lo tanto, todo lo que haga en estricto derecho el Consejo Nacional Electoral es nulo. Más aún, ellos tienen 3 vocales. ¿Quiénes son? La doctora justamente Atamaín, el ingeniero José Cabrera Zurita y la doctora Estela Cero. Entonces yo quisiera que recuerde usted cómo los 3, que son el 60% del Consejo Nacional Electoral, prácticamente distribuyeron la representación política de las provincias más numerosas del Ecuador. ¿Cuáles son? Pichincha, con Guayas, Manabí y la provincia de Los Ríos. Ahí están el 60% de la votación nacional. Le entregaron 2 provincias al Partido Social Cristiano, que habrá que ver si ganaron o no, en el caso de Guayas y en el caso de la provincia de Los Ríos. Y en el caso del correísmo, le entregaron justamente Pichincha y Manabí. Yo quiero que además reparen una cosa, miren. Tan estaba claro el acuerdo entre estos sectores que, por ejemplo, el señor Carlos Luis Morales, que acaba de fallecer, recuerde usted, él era concejal de Correa y él estuvo de candidato a prefecto por Partido Social Cristiano en una lista conjunta.
Y en Pichincha, en la ciudad de Quito, por ejemplo, recuerde usted que el director del Partido Social Cristiano y candidato a la Diputación o a la Asamblea Nacional en el 2017 fue el doctor Santiago Barberas, que es hoy el vicealcalde de Quito. Es decir, les dieron las representaciones convenidas y concertadas. Y recuerde que un candidato del Partido Social Cristiano, que entiendo tiene sus méritos y que tenía sus posibilidades como el señor economista Mauricio Pozo Crespo, él estaba de candidato a la alcaldía de Quito. Pero luego se retiró. ¿Por qué se retiró? Porque tengo yo la impresión que en el reparto, en el acuerdo entre los correístas y los socialcristianos, Pichincha le tocaba al correísmo y entonces no le podían dar tampoco una representación porque ese era, digamos, un campo separado. Ahora, yo quiero que además usted recuerde otra cosa. Ellos tienen un procedimiento de carácter político electoral que ha sido denunciado de manera comprobada sobre los fraudes. Yo quiero que usted recuerde, por ejemplo, señor periodista, de cómo en la elección del año 2017 fue proclamado, no digo elegido, el señor licenciado Lenín Moreno. Recuerde usted de que mientras el Consejo Nacional Electoral decía que son 12 millones, óigame, 12.735.000 los votantes, esa cantidad fue inflada luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, decía que en base a sus cifras, a sus cálculos y a todo lo que es el manejo día a día de los que nacen y mueren en el Ecuador, eran solo 11.118.306 personas. 11.118.306. Pero el Consejo Nacional Electoral infló en 1.617.486 electores, el equivalente del 14.55% del total del registro electoral, pero con una circunstancia adicional. Para que el Ecuador y para que los electores mayores de 16 años lleguen a 12.735.792 que decía el Consejo Nacional Electoral. Recuerde usted que requería el Ecuador tener 19.400.000 personas, es decir, 3 millones más que los 16.400.000, que era el número total de habitantes de acuerdo al INEC en lo que significa pues toda la documentación e información oficial. Es decir, metieron la mano, pero además de inflar el padrón electoral con votantes inexistentes, con votantes fantasmas. Recuerde usted que el partido correísta y el gobierno de Rafael Correa, ¿qué es lo que hicieron ellos? En el año 2010 mandaron a sacar la copia y tienen ellos el banco de todas las firmas, de todas las rúbricas, de todas las huellas dactilares de los ecuatorianos nacidos o registrados desde el año 1901. Por eso es que de repente en algunas votaciones aparece gente que nació en 1842 o 1843, pero que como vivieron más de 60 años, tuvieron la posibilidad de registrarse justamente en el registro civil al inicio de la Revolución Liberal en los primeros años del siglo XX. Pero hay además otra cosa adicional, pues. No olvide usted de que la manipulación del sistema electrónico es otra cosa escandalosa. Recuerde usted que, por ejemplo, hay países que no aceptan el sistema que se aplique en el Ecuador. Hay países como, por ejemplo, el caso de Japón. Japón no acepta el sistema que utiliza el Ecuador. Alemania no acepta el sistema que utiliza el Ecuador. Holanda, Islandia y otros países no aceptan porque a través del sistema electrónico es facilito hacer un fraude. Si usted es candidato, señor periodista, y saca el 60% de la votación, registran los datos, pero está previamente controlado, manipulado el sistema electrónico, usted puede aparecer con menos del 1, 2 o 3%. Y un candidato que tenga el 3, 4, 5 o 10% puede luego, si es que está manipulado el sistema electrónico, no bajar del 45, del 50 o del 60%. El sistema electrónico es la llave del fraude. Incluso en los Estados Unidos han hecho fraude. O de no, dígame cómo ganó, por ejemplo, el expresidente George W. Bush cuando inflaron
la cantidad de votantes supuestamente que le favorecían a él en el estado de la Florida en el año 1999. Y recordemos las denuncias sobre el caso del señor Trump, pues acordémonos. Yo quiero además señalar una cosa adicional. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no quiere, y los asambleístas de Alianza País, que son 74, todos ellos se opusieron a cambiar la ley cuando lo más lógico es que contabilicen los votos, pues? Mire, recuerde usted que cuando ganó Jaime Roldós Aguilera en el año 78-79, cuando ganó el ingeniero Febres Cordero en el año 84, en el año 88 el doctor Borja, en el año 92, recuerde que ganó Sixto Durán, o en el año 96 cuando ganó Abdalá Bucarán, la votación concluía a las 5 de la tarde, los miembros de la Junta Electoral se reunían, hacían la suma de los votos y en menos de media hora, una hora, todas las juntas electorales del país tenían los datos de las 7 urnas o 7 mesas. La urna número 1 para presidente y vicepresidente. La urna número 2, recuerde usted que era para alcalde y vicealcalde. La urna número 3 era para concejales cantonales. La número 4 para prefectos provinciales. La 5 para consejeros provinciales. La 6 para diputados nacionales. Y la 7 para diputados provinciales. 7 urnas. Y se sabían los resultados en media hora. Recuerde incluso que hacían cadenas nacionales, de la radio sobre todo, más que de televisión, e iban señalando pues las votaciones en cada provincia del Ecuador. Por ejemplo, mesa número 2 o número 3 de la parroquia Jimena de Guayaquil, y mesa número 1, número 10 o número 20 de la parroquia Febres Cordero en Guayaquil, y de la mesa de la parroquia El Sagrario de Quito, las 5 y las 7, o cualquiera. Tenían la copia de los resultados inmediatamente, esa misma noche, los candidatos, los partidos y movimientos, y además los medios de comunicación, sobre todo la radio. Y en 3 horas se sabían los resultados nacionales. Pero ahora, desde que llegó Correa, recuerde usted, la manipulación ha permitido que se elijan a quienes no ganan las elecciones. ¿Cómo pueden decir? Si el propio secretario del señor Lenín Moreno dice, el señor doctor Eduardo Mangas, esposo de la doctora María Fernanda Espinosa, dice que no ganaron ni la primera ni la segunda vuelta, pues acuérdese. Y sin embargo le proclamaron ganador, y de los asambleístas de Alianza País les pusieron a 74 de los 137 asambleístas como que si hubieran ganado, cuando yo estoy seguro que jamás obtuvieron esas votaciones. Doctor, entonces, la duda es esa. ¿Quién tiene el instrumento para proclamar presidente, para proclamar mayoría legislativa y para organizar lo que falta del despojo y del atraco nacional? Eso es todo lo que está atrás, a mi modo de ver. Doctor, y en esta litis entre el Contralor y Atamaín y compañía, tiene razón el Contralor, ¿no? Creo yo, he conversado con algunos juristas como Rafael Ollarte y me dicen que el Contralor tiene razón y que si no acatan, si no acata la desaparición de los partidos, porque el Contralor no es que dice tienen que desaparecer los partidos, sino el Contralor le dice, mire, existen estos problemas en las firmas porque no están completadas, actúen. ¿Cómo tienen que actuar? Desapareciendo los partidos. No lo quieren hacer porque son los partidos en los que aparece el correísmo, con los que el correísmo quiere participar en las próximas elecciones. Entonces parece que van a persistir en su idea de que ellos son más fuertes y más bien que ellos pueden destituir al Contralor. ¿Tiene la bondad de aclararnos este tema desde su criterio? A ver, existen normas jurídicas que permiten que el Contralor o las autoridades de la Contraloría puedan hacer observaciones al Consejo Nacional Electoral. Y entiendo que es el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que precisamente permite que le puedan, al funcionario que incumple, lo pueden votar. Eso existe, es decir, esa norma jurídica es posible que la aplique el Contralor. Pero también existe otra norma que dice al revés, que la máxima autoridad del Ecuador en tiempo electoral, en materia administrativa, civil y de todo tipo, pues, vinculada al proceso electoral,
es del Consejo Nacional Electoral. A ver, Y entonces, allí también pueden aplicar lo del Consejo Nacional Electoral, ¿o no? Claro. pero Ahora, ahí no es habría una más grave. salvedad. Ahí habría una salvedad. Mande. Ahí habría una salvedad, porque no sería directamente Atamaín quien puede hacer aquello, sino el Tribunal Contencioso Electoral, una. Y dos, este tema que es importante mencionarlo, ¿cuándo es el periodo electoral? No estamos en ningún periodo electoral, sino en una No, preparación de las próximas elecciones, no, porque el periodo no. electoral arranca desde el momento en que se convoca a elecciones y que se convoca a los candidatos para que se inscriban, cuando se ponen No. fechas. El proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral, que está defectuosamente constituido, ya señaló que empieza el día 7 del mes de marzo. Por lo tanto, ellos, acogiéndose a ese criterio, van a tratar de decir que como ya está, digamos, en marcha el cronograma electoral, van a tratar de aplicar y los van a sacar al Contralor. Entiendo que tendría la posibilidad de apelar al Tribunal de los Contenciosos Electorales. Pero además yo creo que es importante que el país sepa la siguiente información. Óigame, ¿cómo es que en el Ecuador hay 281 partidos políticos reconocidos? 281 partidos. Y quiero recordarle algo. Por ejemplo, hay un partido que se llama Movimiento Nacional Ecuatoriano Unido, que entiendo que es de un hermano del licenciado Lenín Moreno. Él entregó 900.000 rúbricas. 900.000 rúbricas. ¿Dónde cree usted que habrá conseguido 900.000 rúbricas para respaldar al Movimiento Nacional Ecuatoriano Unido? Uno, dos. El de la lista 5, el señor que andaba ofreciendo cortar las manos a todos los que roban, que seguramente, recordará usted, quería hacer una fiesta de mancos en la familia. Claro. El caballero es primo de los Alvarado Espinel, primo de Glass Espinel, primo de una cantidad de gente que tiene pues. Pero ellos, yo estoy seguro que jamás recogieron las firmas. Mire, hay 21 partidos de alcance nacional, 21. Se requiere más o menos 195.000 firmas, se requería, para que le legalicen un partido nacional. Póngale 200.000 en números redondos, ya. Son 21 partidos. 21 partidos a 200.000 firmas cada una. Son 4.200.000 personas que están afiliadas en 21 partidos. Pero si usted hace cuenta lo que decía Correa, que él ha legalizado Alianza País con 1,5 millones de militantes, 1,5 millones, significa que el Ecuador tiene 5,5 millones de afiliados a los partidos nacionales. Pregunto, ¿cuántos ecuatorianos se requerirán para legalizar los 260 partidos adicionales? Creo, perdone usted si que exagero, pero estoy persuadido de que así la verdad. Yo creo que en el Ecuador, de acuerdo a esas cifras, de acuerdo a esas versiones, en el Ecuador hay más militantes que habitantes, pues. Pero obvio, son 281 partidos. Si solo 21 de ellos tienen 5,5 millones de militantes registrados, entonces es o no clarísimo lo que yo le estoy señalando. Obviamente. Entonces, ¿por qué no quieren algunos a lo mejor cumplir lo que diga la Contraloría? Me permitiría hacer una pregunta y un pensamiento en voz alta. ¿Cuánto costaba, como alguna gente sostiene, legalizar un partido o movimiento nacional o de carácter local? Primero, si recurrieron al procedimiento para que los que están con todas las firmas, las huellas dactilares y las rúbricas, den legalizando, lo lógico sería lo siguiente: a ver, ¿por qué no publican la lista de los afiliados? A lo mejor usted está en 2 o 3 partidos políticos sin que usted sepa, y sin que la mayoría de los radio oyentes sepan, también están afiliados incluso a partidos de provincias en las que a lo mejor nunca estuvieron. Claro, es trampa, es truco, es pura mañosería a mi modo de ver. Y esto yo lo sostendré hasta que no publiquen y demuestren que los ecuatorianos, todos ellos, y algunos que entiendo que serán las almas en pena, vendrán a hacer el número suficiente para demostrar que están afiliados a movimientos y partidos.
Ellos tienen las copias de todas las firmas, de todas las rúbricas de las huellas dactilares. Acuérdese el 1.200.000 firmas que dijeron que han obtenido del famoso proyecto AIPAME, ¿se acuerda usted? Y luego dijeron que 500.000 firmas iban a sacar del viernes al lunes, con las copias digitalizadas, con las copias registradas, con las copias computarizadas, que tienen 96 millones de firmas, óigame, 96 millones de firmas en el Ecuador, desde el año 2011. Aquí se puede hacer de que se arme un registro o un padrón electoral de 30 o 40 millones de personas, y usted les puede hacer firmar con papel, digamos, con tinta lila, con tinta rosada, como sea, absolutamente, porque aquí en el Ecuador no hay elecciones limpias, en el Ecuador no se respetan los resultados, en el Ecuador no es que el pueblo vote equivocadamente, como dicen ciertos comentaristas, dicen el pueblo se equivocó, el pueblo mismo votó por estos verdugos, el pueblo tiene la culpa porque además todo dirigente dice obedece a la votación del pueblo. Es mentira, eso es una cruel mentira, una calumnia descarada. El pueblo no vota, el pueblo sufraga, pero ejerce el sufragio, pero nunca respetan sus votos, pues. Vea, señor, la cantidad de sorpresas que hay en todo el Ecuador, pues. ¿Y por qué no hacen la contabilización manual? Pues se acaba a las 5 de la tarde la votación, los de la Junta Electoral, como era hace años, cuentan, hacen el acta, firman, cada uno se lleva una copia, le dan una copia a cada dirigente de un partido en movimiento, le dan al candidato e incluso sacan 20, 30 más para dar a los medios de comunicación. Acuérdese cómo era la contabilización, pues. Luego vino Correa y dijo, no, que hay que utilizar el sistema computarizado, que las actas originales tienen que ir justamente a las mesas y luego de ahí iba directamente a Quito, porque ahí sí iba a haber la constancia fiel de las elecciones. Y era mentira. Desde la primera vez que él fue elegido, recuerde usted de que hubo el famoso escándalo de Digital, pues, las 221 computadoras con 221 digitadores, que eran los que estaban acomodando las cifras para dar un viso de apariencia a los elegidos, dizque como asambleístas o diputados en esa época, y a nivel de presidentes y alcaldes. Toda la vida han hecho trampa, han robado la voluntad del pueblo, por eso deberían ir ellos con la máxima pena que permite la legislación ecuatoriana. 40 años, óigame, que es lo que estableció Correa. El ingeniero Félix Cordero quería 25 años, Correa puso 40, está en el artículo 55 del Código Orgánico de Integral Penal, pues revisemos. Doctor, ¿qué hacemos? ¿Cómo conseguimos que salgan este trío, si no el quinteto de vocales del Consejo Electoral? Porque si no, no hay garantía en las próximas elecciones. Vea, dígame usted si estoy mintiendo o no. El señor licenciado Lenín Moreno fue proclamado. ¿Usted cree que fue elegido? No. Pues ya lo sabemos. No. Ya lo sabemos. Sí, recuerde usted que sí. Coavisa le entrevistaba al señor Lasso como presidente de la República a las 5:30 de la tarde en base a los datos que tenía. Hasta las 6:15 iba ganando con facilidad el señor Lasso y de pronto el apagón. Y en media hora ya regresó ganando Moreno, pues. Yo le hago una pregunta. ¿No está pasando lo mismo y no pasó lo mismo a nivel legislativo? Pienso que sí. Sí, absolutamente. Yo le hago la pregunta entonces, y que la gente también reflexione. ¿Usted cree que es correcto, que es justo, que el pueblo tenga que respetar a autoridades jamás elegidas? No, no es justo. ¿Es justo? No es justo. No es, claro, no es justo. Debería haber un gobierno transitorio, pienso yo, aplicando el derecho de resistencia que garantiza el artículo 98 de la Constitución de la República y que también permite opinar y opinar en voz alta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tiene que hacerse un gobierno de transición. Dejarle al actual presidente entre comillas, no elegido,
proclamado y reconocido por el señor Nebot. Pues acuérdese usted que la tarde de la segunda vuelta, Nebot se presentó con la doctora Cintia Viteri y el señor economista Mauricio Pozo, que obviamente estaba a disgusto, estaba haciendo muecas en la mesa, en la rueda de prensa, en la que decía Nebot de que reconocían al señor Lenín Moreno porque él había ganado la elección y que la elección ha sido transparente y limpia, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí todo es trampa. Trampa a las autoridades, trampa a la asamblea, trampa a las leyes, trampa a la venta de los bienes públicos. Si usted le deja a las personas que en este momento están ejercitando el poder y que no fueron elegidas, y que fueron elegidas en un proceso electoral, elegidas entre comillas, donde en la provincia del Guayas habían más de 283,000 votantes fantasmas o inexistentes, o cuando en la provincia, por ejemplo, de Pichincha, habían más de 250,000 votantes fantasmas, o cuando, por ejemplo, en la propia provincia, recuerde usted, de Manabí, habían más de 181,000 votantes fantasmas. Doctor, entonces, yo creo me quedo pensando en las cifras, porque yo leía hace 7, 8 años, quizás un poquito más tal vez, de que Pichincha tenía 1,100,000 votantes. Y me sorprendo cuando reviso en los últimos datos y dice que prácticamente tiene 3 millones de votantes, prácticamente más que Guayaquil, más que Guayas. A ver, yo tengo exactamente todas las listas de las votaciones. Tienen una cantidad muy similar. A lo mejor incluso ahora Pichincha le gane un poco porque ha crecido más Quito que Guayaquil, eso es verdad. Pero yo quisiera de que además repare que los 250,000 votos, los 250,000 votos acaban eligiendo o no a un representante a que ellos quieran. Estamos hablando de un 16% del total del padrón, pues. Además, hay una cosa que a mí me parece extremadamente grave. A ver, el pueblo está asistiendo a al remate, al despojo de todos los bienes de la República. Porque hay gente como el propio señor Lazo y el doctor Hurtado y una cantidad de gente que argumentan y dicen de que no hay que hacer olas, no hay que mover la política. A ver. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que venda o que transfiera o que monetice, como llaman ahora, vender, hacer moneda, todas las centrales hidroeléctricas del Ecuador que están aprobadas desde el gobierno de Correa? Quieren que se transfiera la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, quieren que se transfiera el Banco del Pacífico, que valía 4,294 millones y ahora dicen que vale solo 619 millones. Quieren que se transfiera la flota petrolera ecuatoriana. Quieren que se transfiera PAME, que debería antes de eso ser enjuiciados los que han producido, pues digamos, pérdidas tan notorias de alrededor de 300 a 400 millones de dólares. Pero ellos quieren que se quede ahí. ¿Por qué? Porque seguramente hay intereses políticos y económicos. Hay que preguntar, a ver, ¿es o no es cierto que los dos banqueros más poderosos del Ecuador en términos del poder económico, el señor Lazo y el señor Fidel Egas, tienen participación activa en la vida política del país? Pues el uno a través de su canal de televisión y el otro con un bloque legislativo propio, un bloque legislativo dentro de la Asamblea Nacional, ¿o no? Tiene un bloque, pues. Lo del señor Lazo no lo discuto. Lo del señor Egas sí lo discuto, porque yo nunca le he visto al señor Egas tomar partido. Hay mucha gente que dice que el señor Egas ordena investigaciones. No lo creo. No lo creo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el canal Teleamazonas es de él o no. Eso sí. ¿Y Teleamazonas tiene una porción política o no? Claro que tiene, pues. ¿Cómo puede decir que no? Es decir, no necesariamente alguien saca la castaña del fuego con la mano propia, pero es evidente que están alineados con el gobierno, ¿o no? Yo me permito preguntar, vamos a ver si es que acaso acaban de entregar el Banco del Pacífico, si le entregan entero o le entregan en acciones o distribuyen o le dan a alguno de ellos, o tal vez un organismo que sería el que maneje, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Banco del IES, por decirle algo. Entonces, aquí en el Ecuador, claro, todo el mundo,
mira las cosas, pero en realidad no ve la realidad. Pues yo le estoy diciendo lo que es cierto. A ver, ¿cree usted que el señor Rockefeller en los Estados Unidos es dueño de un bloque legislativo, sea del Partido Demócrata o del Partido Republicano? ¿No habría conflicto de intereses si él es dueño de un bloque legislativo que vota con el gobierno? Pero por favor, o estoy yo exagerando, o estoy soñando, o no es cierto que creo vota con el gobierno. Está votando con el gobierno, porque es la verdad. Ahora, ¿por qué vota? Ahora, el Partido Social Cristiano ya no vota. ¿Por qué? Porque ellos estaban pues en la sonada, pienso yo. Es decir, había un acuerdo con los correístas en el mes de octubre para sacarle a Moreno. Yo entiendo que ellos habrían aspirado a ponerle a lo mejor a Otto Sonnenhorner. Y ahora, en el mes de mayo, estaban en la misma línea los socialcristianos. Ellos fueron los que le reconocieron a Lenín Moreno. Ellos fueron los que, por ejemplo, no arribaron a un entendimiento con el señor Lasso, que podían haber hecho una alianza para sacarle a Correa si es que supuestamente Correa estaba en contra. Pero dígame usted si le estoy exagerando, o estoy mintiendo, o estoy faltando a la verdad cuando digo lo siguiente. Nunca, ni el señor Lasso, ni el señor Nebot, ni creo, ni el Partido Social Cristiano han planteado derogar las leyes de Correa, porque están de acuerdo con las leyes de Correa, pues. En eso estoy de acuerdo. Con las leyes de Correa y con la política de Correa, ¿o no? En eso estoy de acuerdo con usted. Yo sobre Lasso, sobre Nebot, no discrepo con usted. Me sorprendió un poco lo del señor Egas, a quien no conozco, con quien no tengo ningún lazo, pero creo que ha manejado de una manera media independiente, por no decir independiente, el canal. Me parece a mí. Yo considero mucho a Teleamazonas y lo he visto en los últimos tiempos denunciando la corrupción. A ver, yo estoy de acuerdo que tienen que denunciar la corrupción todos los medios de comunicación. Pero le preguntaré a usted, ¿ha visto usted denuncias sobre el caso INA Papers? ¿Ha visto usted las denuncias del famoso caso Arroz Verde número 2, donde la campaña de Lenín Moreno se hizo según la denuncia que está publicada en el diario La Hora, en base a la investigación de periodistas como de La Posta, y no solo ellos, sino también con Cristian Zurita? Claro. Recuerde usted que ellos señalan de que la campaña se hizo con $1.5 millones de la Secretaría Nacional de Inteligencia, con $800,000 se hicieron de la prefectura de Manabí, con $350,000 de la provincia de Los Ríos, con $350,000 que se cogieron de la comida o del dinero para los damnificados del terremoto de Manabí. Yo no estoy exagerando, yo no estoy mintiendo. Absolutamente de acuerdo. ¿Perdón? Absolutamente de acuerdo con usted. ¿Sí? Entonces yo le digo por eso, o sea, hay distintas maneras, pues claro, es correcto de que puedan hacer las labores de fiscalización y todo lo que se puede corregir, pero es evidente que también tiene pues su pronunciamiento. Mire, el día, óigame, el 12 de noviembre del año 1998, allí está la lista de los que financiaron a Yamil Mahawa a la presidencia de la República. Allí encuentra usted 889 millones de sucres del señor Egas. Allí encuentra usted 500 millones del señor Guillermo Lasso, y del cuñado de él, del señor Danilo Carrera Loe, encuentra 527 millones, entre los dos 1.027 millones. Y a quien le nombraron secretario de la presidencia y presidente de la comisión del IES era al delegado de justamente de la administradora de fondos previsionales del Banco de Guayaquil, óigame, el señor Ramón Yuli, hijo del antiguo arquero del Emelec, pues de Cipriano Yuli, que era arquero antes de que asome Ramón Mayerecher, pues acuérdese. Entonces, yo le estoy haciendo relación a hechos que es posible comprobar y le estoy dándole con santo y seña la información. Entonces, aquí en el Ecuador es evidente que las personas y las compañías y las entidades y organizaciones que tienen dinero y que tienen bancos y que tienen un poder muy grande en el campo financiero, no es lo mismo que un ciudadano que va a pie, no es lo mismo pues alguien que tiene un carro de carrera para darse la vuelta y llevar coche y alguien que está yendo a pie o no. Obviamente. ¿Los derechos humanos son derechos de aplicación general o no? Son de aplicación general, señor. Y entonces uno se pregunta, a ver, si son de aplicación general, ¿no es que usted requiere una ley para que le permita a usted defender el derecho a la vida suyo?
No, señor, no. El derecho humano se aplica directamente. ¿Por qué? Para actuar en la política del Ecuador se requiere un partido político. ¿Quiénes tienen partido político? Muchas veces los que tienen plata. Y hay gente que no tiene ideales. O dígame cómo es que hay 281 partidos reconocidos y hay como 37 o 38 que van a ser reconocidos o podrían haberlo sido cuando menos. Entonces, aquí en el Ecuador hay reglas del juego que son absolutamente, diríamos, antidemocráticas, son absolutamente contrarios a lo que significa el espíritu cívico del pueblo del Ecuador. Claro que sí. Tiene derecho para informarse. Además, yo les quiero recordar una cosa. Antes habían los institutos de investigaciones económicas de las universidades estatales o laicas. Tenía la Universidad Central, tenía la Universidad de Guayaquil, tenía la Universidad de Cuenca, la Universidad, entiendo, de Loja, y entiendo que la Universidad Técnica de Ambato, entre otras. Ahora no existen los institutos, han desaparecido. Ahora los institutos tienen las universidades privadas. Hay un instituto de investigaciones que tiene la Universidad San Francisco, que entiendo lo dirige Pablo Lucio Paredes. Yo no estoy haciendo un cuestionamiento de sus capacidades académicas, pero es evidente que tiene posiciones políticas, por ejemplo, respecto a la seguridad social y lo que debe hacerse con el IES. Igualmente, ¿quién es el que maneja el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad SEC de Quito? ¿No es acaso el economista Mauricio Pozo Crespo, que fue binomio del Partido Social Cristiano a la presidencia de la República? Pregunto, ¿no existe también allí, digamos, un Instituto de Investigaciones Económicas en la URLA, en la Universidad de las Américas, que lo dirige el exdirector del Banco Mundial para América Latina, el economista Augusto de la Torre, que fue además gerente del Banco Central en el gobierno de Sixto Durán y Alberto Lají? Y Carlos Larreategui también. Y Carlos Larreategui también. Él es el sector, no es el que dirige el instituto. Sí, estamos hablando de los institutos, porque antes antes las universidades públicas podían hablar, ahora no. Les mandaron sacando a casi todos, óigame, los profesores que tienen más de 60 años, porque pusieron un artículo en la Ley Orgánica de Educación Superior que está publicada el día 12 de octubre del año 2010, y allí en esa ley pusieron un artículo, el artículo 13 de las disposiciones transitorias, en las que establecen precisamente que si es que no tienen el PhD o no tienen el doctorado, pues sencillamente tienen que, pierden la calidad de todos los derechos laborales de un profesor principal. Perdóneme, eso está ahí. ¿Quiénes son los que organizaron esto? Con el fraude electoral, la mayoría legislativa que controló justamente Rafael Correa. Recordemos que con la Ley Orgánica de Educación Superior y con estos exámenes tramposos y trucados, por ejemplo, tienen 1.400.000 jóvenes menores de 32 años fuera de las universidades. Pues esa es la otra verdad que hay que señalar. Con el artículo 150 de la Ley Orgánica de Educación Superior, con la LOE, no podría ser profesor de la Universidad Ecuatoriana, óigame, Albert Einstein, ni Stephen Hawking, no podría ser ni siquiera Jack Sankey Kirby, que descubrió los chips de las computadoras y los chips para los teléfonos celulares, porque no tendrían los requisitos que pusieron el proyecto globalizador de Correa, que podría continuar con la gente que quiere mantener sus propias propuestas. En este planteamiento de la desnacionalización, de la destrucción del estudio de todo lo que son convicciones patrióticas y nacionalistas, recuerde usted cómo en la misma LOE, en el artículo 9 de las disposiciones generales, le quitaron a las Fuerzas Armadas el Instituto de Altos Estudios Nacionales, del IAEN, que era un centro de estudio de la realidad nacional desde junio de 1972, e hicieron un centro de posgrado del Estado, pero que en definitiva era para la militancia de Alianza País, para colocar a ellos precisamente en la dirección administrativa de los puestos burocráticos del Ecuador, y para ponerles en las cátedras en vez de los profesores que tenían un espíritu laico, democrático, que se formaron en las universidades históricas y que luego de lo que significó el correísmo acabaron asaltando justamente el control de las universidades. Terrible, terrible, doctor, terrible. Tengo un problema.
que es mi tiempo nada más. Por eso quiero hacerle una última pregunta y que le pido, tratemos de ser lo más puntual posible. Hoy Rafael Correa dice que quiere ser candidato a la vicepresidencia y que va a ser candidato a la vicepresidencia. Y una encuesta de Click dice que los probables ganadores, anticipándose al tema, estarían entre Nebot y el Partido Social Cristiano, pero no decanta tampoco o no descarta a Guillermo Lasso, que dice que prácticamente estarían empatados todos. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y el pueblo cuándo? A ver, ¿cómo va a creer usted a esas encuestadoras? Pues, ¿de quién es la encuestadora Click? ¿Sabe usted de quién es? No lo sé. Porque las encuestadoras por lo general son entidades que preparan psicológicamente a la población para tratar de hacer creer quién dice que va a ganar. Entonces las encuestadoras surgen como mala hierba, pues. Y entonces dice, va a ganar fulano, va a ganar fulano, va a ganar fulano. Es el día del fraude, gana el fulano y dicen, ya ven, si todo el mundo sabía que él iba a ganar. Mentira. ¿Por qué en el Ecuador no existe un solo instituto de encuesta serio que maneje, por ejemplo, una universidad ecuatoriana? En Chile hay la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, que tiene un instituto de análisis. Pero imagínense, usted es periodista de larga experiencia, ¿cómo va a creer en las encuestadoras? Hay la Click, la Clock, pues, que pueden inventarse 10.000, pues. ¿Cómo puede pensar usted que el pueblo del Ecuador va a ser masoquista para votar por el bigotón del Guayas, para el Correa de Guayaquil? No es así, pues. El Correa de bigote, todo el mundo sabe cuáles son sus antecedentes represivos, pues qué pasa. Y además, todo el mundo sabe que Correa era parte, pana, íntimo amigo de Nebot, pues, y que cogobernó Nebot con Correa a través de Alexis Mera Giler, que era, recuerde, el brazo derecho del ingeniero León Febres Cordero desde el año 92 en la alcaldía de Guayaquil, y el tercero del trío que dirigió el país desde el año 2007 era Vinicio Alvarado, el jefe de campaña del Partido Social Cristiano. Doctor, ¿usted cree que Correa tendría, el correísmo tendría posibilidad en la próxima elección, de acuerdo a lo que algunos dicen? Señor, solo con fraude. Él siempre ganó con fraude. Le haré la pregunta al revés, señor periodista. ¿Usted cree que los jóvenes que por más de 500.000 quedaron fuera de las universidades ya en el año 2013 habrían votado por Correa, o los padres de ellos que sabían que sus hijos se quedaban para siempre sin profesión? Habrán votado a los médicos, a los que pretendía encarcelarlos, y a los que los acosaba, y a los que les aplicó el decreto 813 para quitarles el trabajo de todos los hospitales públicos, de todos los hospitales como los de la Seguridad Social. ¿Cree usted que los abogados que fueron víctimas de un asalto a la Administración de Justicia con el fraude electoral del 7 de mayo del 2011 habrán votado por el que asaltó y se cogió justamente la Administración de Justicia y le puso al secretario de él para que persiga y para que saquen a los mejores y a los indoblegables jueces que sí tenía el Ecuador? Perdóneme. ¿Cree usted que habrán votado los ingenieros que se quedaron sin trabajo porque el sistema de los concursos estatales eran concursos trucados para justamente favorecer a determinadas compañías? ¿Cree usted que un pueblo que fue víctima de 60 impuestos que creó o modificó e incrementó Correa, el pueblo iba a lamerle la mano al verdugo? Pero por favor, ¿por qué cree usted que hizo la Ley Orgánica de Comunicación, con la que siguió cerca de 1.200 juicios a periodistas y medios de comunicación, sobre todo radial, porque dijeron verdades, pues? ¿Por qué quisieron destruir las universidades? ¿Por qué destruyeron el sistema, toda la organización de carácter sindical? ¿Qué gobierno, ni siquiera Febres Cordero, se atrevió a meterle preso al Consejo Estudiantil del Mejía, al Consejo Estudiantil del recuerdo de Juan Montalvo, del Central Técnico, de los 10 del Uluncote, porque dicen que han estado con la camiseta del Che Guevara? Si ese hacía el que cantaba la samba del Che, cuando todo el mundo sabe, por supuesto, que él es un tipo de pensamiento fascista, pues. ¿Cómo va a pensar usted que el pueblo ecuatoriano es un pueblo masoquista, que quiere ir a besar el látigo y que quiere ir a besar la planta del pie del que le ha golpeado durante tantos años y le ha saqueado al país? El que le ha robado al Ecuador, Doctor, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Seguiremos conversando. Siempre es un placer.
pensé que era a las 6:30, y entonces no me hubiera movido de donde estaba. Y entonces salí a dejar unos papeles y ahí me demoré. Perdón, Doctor, es mejor del caso mío. Pero ya me dice a partir de ahora que será a las 6, entonces estaré listo cuando usted me diga, me anticipa, va a haber posibilidad de la entrevista y entonces no me moveré. hay la entrevista, eso es seguro, doctor. Placer enorme saludarle, un abrazo desde Radio Colosal, siempre es un gusto compartir con usted. Le agradezco infinitamente a usted, recordando...